Saludo vía Skype a Daniel Izárraga, él es jefe de información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Daniel, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la llamada y un saludo a todo tu auditorio. Daniel, pues decía yo, es verdaderamente alarmante las conclusiones a las que llegan después de hacer esta investigación a profundidad. ¿Por qué se cayó mi edificio? La pregunta básica. Ya lo decía Héctor de Maurión hoy en la presentación, cada que tiembla parece que es la primera vez que tiembla. Háblanos un poco de lo que encontraron. Sí, mira, ese es justamente uno de los principios alarmantes y, como tú decías, escalofriantes. Es que la gente sabemos reaccionar cuando oímos el sonido de esa alerta sísmica, sabemos cómo salir de las casas, de donde nos encontramos, quizá de la oficina del trabajo. Aquí las fallas vienen por otro lado, es una falla sistémica que venimos arrastrando desde hace 32 años. Y entre las normas y leyes que tenemos, en el papel están entre las mejores del mundo. El problema es que la corrupción, la negligencia, las malas políticas públicas, la voracidad de algunos empresarios, entre otras razones, y además que no escuchan a la gente cuando hay algún problema, son causas que han ido carcomiendo ese sistema que, te insisto, en el papel es muy bueno, pero que a estas alturas está completamente desfondado. En este momento, que no suceda nada a nuestra gente depende más del azar que de otra cosa. Daniel, ustedes profundizaron en 28 casos, decía yo que hicieron una convocatoria, ¿cuántos días? ¿2, 3 días después del sismo? A la gente afectada, 4 días después del sismo, a la gente que se vio afectada, para que les mandaran sus historias. Ustedes de ahí eligieron, digamos, y al final profundizaron en 28 casos. Entiendo que hicieron 800 solicitudes de información como parte de la investigación. Háblanos de qué te parece lo más relevante de lo que encontraron de los casos específicos. Bueno, uno de los casos me parece que es la conclusión más fuerte es la que te comenté, que prácticamente dependemos del azar, y yo diría que hay 4 revelaciones. Una de esas es que hay casos comprobados, documentados, en donde los empresarios, como en Zapata 56, que ya está disponible esta investigación, abiertamente pudimos descubrir que usaron materiales de mala calidad, menos acero del que debían, entre otras circunstancias, para aumentar sus márgenes de ganancia. Hay otras circunstancias en las que no escuchan a la gente. Después incluso del 85, en el mismo septiembre, cuando los sismos previos al terremoto en la Ciudad de México y en sismos anteriores que habíamos tenido en la capital o habíamos sentido en la capital del país, muchos vecinos habían protestado, estaban preocupados, pedían que se les tomara en cuenta, querían que sus edificios se fueran a revisar, y en muchos casos nunca sucedió así. Tenemos un edificio, por ejemplo, donde la gente estuvo protestando durante 2 meses porque estaban tumbando una fábrica contigua con maquinaria pesada. La delegación nunca les hizo caso, y cuando llegó el sismo, pues el edificio se vino abajo. Hay muchos casos de vecinos que no fueron atendidos. Hay otros casos que desde 85 los edificios quedaron afectados y no hubo una política pública que permitiera a la gente estar segura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se les daba dinero a la gente suficiente, o a veces no se les daba dinero para que apuntalaran edificios que se venían dañando. Y esto lo digo porque la gente, por ejemplo, en Soldominio no tenía nunca 30 millones de pesos para poder apuntalar a su edificio, y lo que pasó pues es que se cayó en septiembre pasado. Esas son 3 maneras en las que hemos visto todo eso. Claro. La otra manera muy fuerte pues es que hay dictámenes hechos a modo, se permiten pisos de más, se violan los permisos de construcción abiertamente, una cosa lo que dicen los papeles y otra muy distinta como estaban los edificios levantados. Oye, y por último, Daniel, ya para despedirnos, háblanos sobre las autoridades reacias a darles información. Parece que están más preocupados porque no se sepan las cosas que hay detrás y no por la seguridad de las personas. Bueno, es que también hay una serie de edificios que vamos a exhibir algunos casos que muestran muy claramente cómo son, no podemos decir edificios fantasma porque los estamos viendo, pero es muy curioso. Hoy presentamos el caso de la zona de Villacuapa, donde hay 16 edificios afectados, uno de ellos colapsado, y la gente lo único que está buscando pues es la manera de obtener los planos, obtener las licencias de construcción, las memorias de cálculo de ingeniería, para poder reconstruir sus edificios, y resulta que no están. Y así nos encontramos decenas de casos en los que no hay memoria.
autoridades dicen que no tienen esos papeles. Y no solamente a nosotros, se los han dicho a las familias afectadas. Es decir, claro, son edificios que no sabemos, vamos, si no hay planos, ¿cómo vamos a rescatar a alguien? Decían en Álvaro Obregón el día de la tragedia. Y hasta la fecha sigue sin encontrar los planos. Daniel, te agradezco mucho esta conversación. La información se puede, esta investigación se puede revisar en internet, está muy completa en un micrositio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, buenas noches. Hasta